Muy bien, ok. Pues bueno, vamos a dar inicio a nuestra reflexión del día de hoy, miércoles de oración. El tema de hoy y la serie que vamos a estar viendo los miércoles es Evangelismo, la definición del cristianismo. Y decíamos que es la definición del cristianismo porque no podemos decir que creemos en Jesucristo, en Jesús, si no tenemos esa fe, si no hacemos lo que Cristo vino a hacer. Y decíamos que esta definición tiene que definir nuestras vidas, tiene que definir la vida de aquel que cree en Cristo. No hablo de una religión, sino de aquel que cree en Cristo. Su vida tendría que ser definida por esa persona que mira, todo el tiempo está compartiendo de Jesús, de cómo cambió su fe. Y no importa a lo mejor que no tenga los grandes estudios, no importa que a lo mejor tal vez no sepas muchos versículos, pero que tú allá afuera puedas decir, ¿sabes qué? Jesús un día cambió y transformó mi vida. Yo antes era así y ahora Dios me está transformando. No ha acabado, no soy perfecto, no soy perfecta, pero Dios sigue transformando mi vida. Eso es lo que tendría que hacer alguien que se dice llamar cristiano, no por religión, sino por tener su fe en Cristo, ¿no? Así que, muy bien. Hoy lo que vamos a ver, y el subtema se llama llamados a ser luz. Tú y yo somos llamados a ser luz. Y el Evangelio, mis hermanos, la Biblia, toda la Biblia desde principio a fin, desde Génesis a Apocalipsis, está impregnado del Evangelio. ¿Qué quiere decir Evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que hoy el Señor nos dio una vida nueva en Cristo Jesús. Y hoy tenemos vida eterna. Y tenemos la seguridad que si el día de hoy muriéramos, nos vamos a ir con Él al cielo. Ese es el Evangelio. Y toda la Biblia está impregnada de esto. Y hoy de lo que te quiero hablar, justamente es esto, de que hemos sido llamados a hacer luz. Y fíjate que la Biblia decía, la primera vez que se menciona o se le conoce como el protoevangelio, ¿alguien lo conoce, lo ha escuchado? ¿Qué cita es? Génesis 3:15. Mira, vamos allá a Génesis 3:15. Se conoce como el protoevangelio. Si alguien tiene una Biblia acá para compartir junto con Vero, que le puedan compartir, por favor. El protoevangelio, proto quiere decir primero. Entonces se dice protoevangelio porque fue la primera vez que se le llamó o que se anunció el evangelio. Y dice Génesis 3:15, alguien que lo quiera leer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en la rodilla. Exacto. Es ahí justamente cuando Adán y Eva ellos habían pecado y el Señor los confronta con su desobediencia y su pecado. Justamente viene la promesa de Dios de que iba a enviar un Salvador para librarnos de nuestro pecado hoy en día. Se conoce como el protoevangelio. Pero ¿qué crees? Justamente en Génesis, en el principio, antes vimos el evangelio expresado, ilustrado, antes que el protoevangelio. No sé si lo habías visto así. Acompáñame a Génesis, ahí mismo, pero desde el capítulo 1 y desde el primer versículo, vamos a ver algo muy interesante. Vamos a ver una ilustración y una pintura de lo que sería la esencia del evangelio mismo, la obra de redención y rescate de Dios, el Creador, para su creación. Y vemos que Dios en su identidad trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, viene a la tierra, viene a su creación para restaurar todo lo que se había desordenado, todo lo que estaba desordenado y vacío. Fíjense, Génesis 1, vamos a leer del 1 al 4 y dice, en el principio ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y la tierra estaba qué? Desordenada y vacía, por ahí dicen, hecho un caos, exactamente, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice versículo 3, y dijo Dios, ¿qué?
sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, justamente, ¿qué vemos aquí? Que la tierra estaba desordenada y vacía, hecha un caos totalmente. Y dice que las tinieblas, la oscuridad, estaba sobre la faz de la tierra. Y en el relato bíblico podemos ver cómo en Génesis Dios no solo creó lo que no existía, sino que aparte dice que vino a ordenar lo que estaba desordenado y vino a llenar lo que estaba vacío. Si te das cuenta, aunque no es el protoevangelio, pero de aquí ya vemos la esencia del evangelio. ¿Por qué? Porque si seguimos leyendo en el relato bíblico, fíjate, versículo 5, el versículo 6, dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas. Es decir, todo estaba mezclado, todo estaba desordenado. Y dijo, separe la expansión de las aguas sobre las aguas. Esto puede sonar confuso, pero ¿qué pasa? Antes, justamente, estaba todo desordenado en el globo terráqueo y Él separó. Entonces hizo los cielos y entonces hizo un espacio, lo que hoy conocemos como los cielos. Entonces empezó a ordenar, y luego dice el versículo 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y después vemos en el día segundo, dijo también, versículo 9, Dios dijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, estaba separando el agua de la tierra, estaba ordenando lo que estaba hecho un caos. Y luego dice el 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Ahí el Señor empezó a crear algo que no existía. Después, versículo 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que dé fruto cuya semilla esté en él según su género. Vamos a adelantarnos. Luego dice que fue la tarde y la mañana del día tercero. Después en el versículo 14 dice, y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión del cielo, para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Creó algo que no existía. Las lumbreras, lo que vemos, las estrellas, no existía. Y hasta aquí vamos a dejarle. Lo que quiero que podamos entender, que desde ese momento Dios no solo vino a ordenar el mundo, sino que vino a crear lo que no existía. ¿Qué hay de nuestra vida? Esta es una pintura y una ilustración de nuestra vida. En nuestra vida, cuando estaba hecho un caos, sin Dios, ¿cómo es nuestra vida en un caos? Todo desordenado, totalmente desordenado, malos sentimientos, malas relaciones, nuestra vida hecho un desorden emocional, física, en salud, todo estaba hecho un caos. Pero cuando el Señor viene a nuestra vida, todo lo empieza a acomodar. Aguas, sabemos que es poco a poco. Cuando llegan las personas al consultorio y se quieren que les demos la medicina milagrosa, te preguntan, pero ¿en cuánto tiempo va a quedar? Queremos que la medicina de un día para otro nos sane. Le decimos, señor, señora, la medicina no te va a sanar todo lo que en tu cuerpo lo estuvimos destruyendo por 20, 30 años, con una mala alimentación, con malpasadas, con todo eso que le metimos a nuestro cuerpo durante 20 años, que le estuvimos echando a perder. No esperemos que un día a otro sane. Es lo mismo. El Señor, que es el Señor, empezó a acomodar todo. Pero algo importante que también vemos, dice que creó cosas que no existían, cosas de la nada. ¿Cómo es esto en nuestra vida? Cuando tú estás en Cristo y llegas al Señor y te arrepientes de tus pecados, Él empieza a crear en ti cosas que no existían. Paz, tal vez amor,
Tal vez el perdón por aquellos que te lastimaron empieza a crear en ti también esa seguridad de que Dios existe. Empieza a crear en ti reconciliación. Empieza a crear muchas cosas que en tu vida no existían cuando estabas desordenado y vacío. Al versículo 3 veíamos que dice, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó las tinieblas de la luz. Esto es lo que pasó en nuestra vida, familia. Y esto es lo que pasa en la vida de las personas que llegamos al Señor. En todas, Si tienes poco tiempo aquí, si estás viniendo, no porque nos veas aquí, no porque me veas aquí predicando, quiere decir que yo nací así, ¿no? Con la vida resuelta, no. Pasé mi proceso también. También hubo pecado, también hubo situaciones, pero el Señor nos fue transformando. Y entonces Él nos empezó a acomodar, empezó a ordenar todo y empezar a crear cosas. Y bueno, hoy que hemos entendido esto, sabemos que cuando Dios creó la luz, y lo vemos en el relato de Génesis, porque es que primero creó la luz, separó las aguas, salió, dejó que se descubriera la tierra, y hasta entonces dice que empezó a crear árboles que den fruto y que haya semilla en su fruto. ¿Por qué lo hizo hasta el tercer día? Porque primero tenía que haber sol, primero tenía que haber que nutriera eso. Exacto, creó la luz del día y la noche, empezó a poner orden, justamente. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces todo empezó a producirse, a crear, empezó la creación. Entonces quiere decir que lo que había creado Dios, lo que Dios empezó a ordenar y lo que Dios empezó a crear tenía un propósito. Justamente así pasa en nuestra vida. Nosotros no llegamos a Cristo para solamente soy salvo y mira, ya estoy listo, me acomodó y empezó a crear cosas en mí y ahora voy y me siento en un sillón. Y ahora voy, llego a la iglesia y me siento en una banca y no hago nada. No, tenía un propósito así como en la creación. Mira, acompáñame a Mateo 5, 14, versículo 14 al 16. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Hoy lo que tenemos que entender una vez que estamos conociendo al Señor es justamente que hay un propósito en nuestra vida. Dice Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la luz, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y fíjate lo que dice, así alumbre tu luz, vuestra luz, delante de los hombres, delante de las mujeres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Dios no nos creó para estar debajo de un almud, debajo de un cajón. No nos creó para estar en nuestra casa sin compartir el Evangelio. La luz que Dios creó en nosotros y para cuál nos creó es este mismo propósito trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Señor vino a hacer y vimos cómo actúa en la creación del mundo. Los tres trabajando, los tres siguen trabajando en nosotros. Entonces, este propósito es el sumo, el máximo propósito de nuestra vida, de todo aquel que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Mira, si tú al día de hoy te has preguntado, es que Luis, no he encontrado el propósito en mi vida, yo no tengo un propósito, no sé para qué vivo. Hoy te puedo decir que este es el propósito de todo ser humano. El punto es que no todos lo quieren reconocer. Pero si tú hoy estás aquí, ese es el propósito que Dios ha traído a tu vida. Ser luz, brillar, alumbrar, traer luz a las tinieblas, a este mundo oscuro de decadencia. Ese es el propósito de tu salvación y de mi salvación. Y dice, acompáñame ahora a 1 de Pedro 2:9. Este propósito que nos define como cristianos, como creyentes en Jesús,
Es un propósito que no solamente es para llevarlo unitariamente, cada uno de nosotros, sino es también un propósito que debemos de llevar en familia, como pueblo de Dios. Y dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois ¿qué? Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a la luz. ¿Te das cuenta? Hoy nosotros tenemos una posición privilegiada. Somos ese linaje, esa línea de familia escogida, porque venimos de la línea del Señor Jesucristo por adopción. Somos ese real sacerdocio. ¿Por qué real sacerdocio? Nosotros como padres de familia, pero aún como hermanos en Cristo, somos esos sacerdotes que tenemos que venir a predicar las buenas nuevas, que tenemos que predicarlo allá afuera, que tenemos que llevar la paz, que es lo que hacía el sacerdote. El sacerdote era el que traía la paz del pueblo pecador con el Dios, porque en ese entonces, en el Antiguo Testamento, había un intercesor. Ahora nosotros no tenemos que ofrecer sacrificios de esa índole, de animales muertos. No, nosotros hoy simplemente somos aquel pueblo, aquel real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel. ¿Quién es aquel? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, que nos llamó de las tinieblas, de ese mundo de oscuridad que vivíamos, para mostrar su luz admirable. Ese es el llamado que hoy tenemos. Ese es nuestro llamado. Y mira, hay otros versículos más. Les voy a pedir para no tardarnos tanto. Por ejemplo, Alice, si me puedes buscar Efesios 5:8. Javi, si me puedes buscar Filipenses 2:15. Martín, 1 Tesalonicenses 5:5. Share, Juan 2:36. Y por favor vamos a leerlo, léanlo por favor a quien le tocó en voz alta. Fíjense cómo la Biblia nos habla en varios pasajes cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra definición como cristiano y cuál es nuestro llamado. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Exacto, porque en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora ya no lo eres. Ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Por qué? Porque es que somos luz, porque precisamente si en ti habita el Hijo, si en ti habita en el Hijo la plenitud de la deidad, tú eres luz. No es una luz propia, pero es la luz del Hijo de Dios en ti. Entonces, hoy nosotros tenemos que reflejar no nuestra luz, sino la luz de Cristo en nosotros. Y entonces nos dice que andemos como hijos de luz. Y si regresamos a lo que leíamos en Mateo, ¿por qué tenemos que andar como hijos de luz? Para alumbrar ese mundo de oscuridad. ¿Cuál es tu mundo de oscuridad y tinieblas? Tal vez en tu casa, tal vez con tus vecinos, tal vez en la escuela, tal vez en tu matrimonio, tal vez en cualquier lado donde te pares, tú tienes que ser esa luz. ¿Ok? Filipenses 2:15, fuerte por favor. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Exacto. Tenemos que ser irreprensibles. Irreprensibles no quiere decir que no pequemos. Tristemente, aún pecamos, aún hay pecado, pero irreprensibles quiere decir que confesemos, que en cuanto haya pecado en nosotros, alguna mala actitud, algo, vayamos al Padre, a Dios, al Padre Dios, y entonces directamente dice la palabra de Dios que tú mismo lo puedes hacer encerrado en tu cuarto, cerrada la puerta, en el secreto tú lo ores a tu Padre. Ahí pídele perdón, no necesitas hoy en día intercesor.
Pídele perdón a Él y entonces vas a ser irreprensible. El enemigo no va a tener de qué acusarte. Eso es irreprensible. Y vas a ser sencillo. Y entonces vamos a poder estar en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cuál es esa generación maligna y perversa que hay a tu alrededor? Piénsalo. Te decía hace rato, puede ser tus vecinos, tu misma familia, tus hijos mismos, ¿no? Muchas veces como hijos, dime, yo a veces andaba en el mundo, mi madre ya había llegado a Cristo y yo andaba perdido en el mundo. Yo era esa generación maligna y perversa, andaba haciendo el mal. Entonces, hemos sido llamados a ser las luminares del mundo. Primera de Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Cuando tú llegas a Cristo, ya no eres hijo de las tinieblas. Ya no. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ti. Entonces su luz te hace que brilles. Y a donde quiera que vayas, te van a decir, mira, hace rato les platicaba y perdón, no lo hago por jactarme, porque también sé que lo han visto en ustedes. Llegó una persona ahí al consultorio y me dijo, lo atendí y todo, resultó que el señor era un creyente en Jesucristo. Me dice, yo soy cristiano. Le dije, amén, gracias a Dios, qué gusto me da porque hoy pocas veces se ve. Y me dijo, ¿sabe? Desde que hablé con usted, yo también sentí y vi que usted era cristiano. No sé qué le dije, le dije Dios le bendiga, lo atendí con amabilidad. La luz de Cristo, no la de Luis, la de Cristo se refleja. Nosotros entramos al anexo a compartir el Evangelio porque la madrina, la persona encargada ahí, le dijo a mi hermano Javier, ¿verdad que usted no es de la religión tradicional? ¿Verdad que usted es cristiano? Dice mi hermano, yo nunca dije nada. Eso se nota. La luz de Cristo no la podemos ocultar, no la podemos poner debajo de un almud. La luz de Cristo es para ponerla encima y que toda la gente se pueda acercar a ti y te diga en un momento, oye, amigo, amiga, vecina, comadre, yo quiero lo que tú tienes. Estoy viendo que tu vida está cambiando. ¿Qué está pasando en ti? Llévame a donde te están enseñando lo que te están enseñando. Esa es la luz de Cristo que brilla. Juan 2:36. ¿2:36? Sí. Entonces, perdón, seguramente está mal la cita, se la leo yo. Dice, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Decía, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. ¿Quién es esa luz? Es Cristo mismo. Entre tanto que tengas a Cristo en tu corazón, cree en esa luz y vas a ser ese hijo de luz. Todos estos pasajes que vimos, están en el Nuevo Testamento. Pero ya vimos cómo desde el Génesis, desde el principio, e incluso desde antes del protoevangelio, el evangelio estaba siendo manifestado, no en la creación, en el hombre, porque el hombre no había sido creado, pero sí desde su creación. Porque dice la palabra de Dios, ¿no? Que la creación, no nada más nosotros, sino la tierra misma, todo gime esperando a su creador. El evangelio está desde Génesis capítulo 1, versículo 1. Desde ahí vemos el evangelio. Y para terminar, quiero que me acompañes a Isaías 60, versículo del 1 al 2. Y aquí Dios, a través del profeta Isaías, te dice esto a ti. Es una profecía que habla de nuestro Señor Jesucristo. Pero como lo hemos hablado, si tú tienes al Señor Jesucristo en ti, esto es para ti también. Y el Señor te dice a través de Isaías 60, versículo 1, versículo 2, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahweh el Señor, y sobre ti será vista su gloria. ¡Qué hermoso! Levántate y resplandece.
Levántate, porque ha venido a ti la luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y naciones. Hoy la tierra está llena de tinieblas y naciones. Las comunidades, los pueblos, todo está lleno de tinieblas, de oscuridad. Pero dice, mas sobre ti Javier, mas sobre ti Shareli, Martín, Verónica, todos los que están aquí, mis hermanos, mas sobre ti amanecerá Yahweh el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Estamos llamados a hacer luz, hermanos. Estamos llamados a reflejar la gloria del Señor. Ese es nuestro propósito de vida, y ese es nuestro propósito como hijos de luz, como creyentes. Eso es lo que nos tiene que definir. Que cuando se acerquen las personas a ti te digan, ¿verdad que tú eres cristiana? Oremos. Bendito Dios, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu exhortación, gracias por tu llamado, Señor. Gracias porque nos has apartado, Señor. Porque viniste a nosotros, Señor, a acomodar, a ordenar todo lo que estaba desordenado en nuestra vida. Pero no solamente viniste a ordenar nuestra vida, sino que viniste a crear cosas nuevas en ti y para ti, Señor. Gracias, Señor, porque hoy hemos sido llamados a hacer luz en esta tierra. Porque hoy nuestro llamado y nuestro propósito de estar aquí, Señor, es ser luz para las naciones, luz para esta comunidad, luz para nuestros vecinos, luz para todo aquel que se acerque, Señor. Y que esa luz de ese fuego que aviva en nuestro interior impacte la vida de los que están allá afuera, Señor. Porque hay tanta gente que se está perdiendo allá afuera, hay tanta gente que está sufriendo, hay tanta gente que cree estar en ti, Señor, conocerte a ti, Dios, pero no te conoce, Señor. Hoy esa gente necesita pasar de las tinieblas, de la oscuridad de su vida, de dolor y de sufrimiento, a una luz de paz y tranquilidad, de amor y de armonía. Gracias, Señor. Gracias por lo que nos has dado. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.